Buenos días, vamos a ponernos de pie, por favor. Venimos hoy a tu altar, a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Venimos hoy a tu altar, a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Vamos a encomendar en esta misa estas intenciones. Por los difuntos Luis Gonzaga Ruiz Medina, los difuntos de la familia Queiros Duque, por todos los difuntos que encomendamos durante este mes, nuestros familiares, seres queridos, amigos, en este mes de noviembre. Acción de gracias por la familia Orozco Rubio, por la salud de Fernando Vallejo, Adolfo Salto y Marcelo Padilla. Acción de gracias por la recuperación de Adela Corona. Hoy la Iglesia celebra la memoria de Santa Isabel de Hungría. Hemos tenido en estos días varios santos, reyes y reinas, ¿no? O gente de la clase noble, que en Europa son muy conocidos y considerados como modelos en sus países, en sus culturas de origen. Ayer fue Santa Margarita de Escocia. Santa Isabel de Hungría, me caen muy bien los húngaros, por supuesto, por cierto, por muchas cosas históricas. Era hija de Andrés, rey de Hungría, y nació en el año 1207. Siendo aún niña, fue dada en matrimonio a Luis Landgrave de Turingia, del que tuvo 3 hijos. Vivía entregada a la meditación de las cosas celestiales y después de la muerte de su esposo abrazó la pobreza y erigió un hospital en el que ella misma servía a los enfermos. Murió en Marburgo en 1231, muy joven, con 24 años. Un poco a la misma edad que murió Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita. Vemos siempre a la Iglesia abanderada en el servicio a los pobres, a los enfermos. Si no nos llenamos de gozo y de orgullo por esas cosas, es porque no las conocemos. La mayoría de la gente no las conoce. Y hoy en día quieren los ateos y los agnósticos y los antidios, porque ateo es no creer, pero anti, es peor todavía. Quieren eliminar esa memoria histórica. Si no hubiera habido iglesia cristiana, católica, por supuesto, no hubiese habido ni hospitales, ni escuelas, ni obras asistenciales, ni órdenes y congregaciones religiosas dedicados a eso. Antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que concediste a Santa Isabel de Hungría reconocer y venerar a Cristo
en los pobres. Concédenos, por su intercesión, servir con amor infatigable a los indigentes y a los atribulados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de los Macabeos. En aquellos días arrestaron a 7 hermanos junto con su madre. El rey Antíoco Epifanes los hizo azotar para obligarlos a comer carne de puerco, prohibida por la ley. Muy digna de admiración y de glorioso recuerdo fue aquella madre que, viendo morir a sus 7 hijos en el espacio de un solo día, lo soportó con entereza, porque tenía puesto su esperanza en el Señor. Llena de generosos sentimientos y uniendo un temple viril a la ternura femenina, animaba a cada uno de ellos en su lengua materna, diciéndoles: yo no sé cómo han aparecido ustedes en mi seno. No he sido yo quien les ha dado el aliento y la vida, ni he unido yo los miembros que componen su cuerpo. Ha sido Dios, creador del mundo, el mismo que formó el género humano y creó cuanto existe. Por su misericordia, Él les dará de nuevo el aliento y la vida, ya que por obedecer sus santas leyes, ustedes las sacrifican ahora. Antíoco pensó que la mujer lo estaba despreciando e insultando. Aún quedaba con vida el más pequeño de los hermanos, y Antíoco trataba de ganárselo, no solo con palabras, sino hasta con juramentos le prometía hacerlo rico y feliz, con tal de que renegara las tradiciones de sus padres. Lo haría su amigo y le daría un cargo. Pero como el muchacho no le hacía el menor caso, el rey mandó llamar a la madre y le pidió que convenciera a su hijo de que aceptara por su propio bien. El rey se lo pidió varias veces y la madre aceptó. Se acercó entonces a su hijo y, burlándose del cruel tirano, le dijo en su lengua materna: hijo mío, ten compasión de mí, que te llevé en mi seno 9 meses. Te amamanté 3 años y te he criado y educado hasta la edad que tienes. Te ruego, hijo mío, que mires el cielo y la tierra y te fijes en todo lo que hay en ellos. Así sabrás que Dios lo ha hecho todo de la nada y que en la misma forma ha hecho a los hombres. Así pues, no le tengas miedo al verdugo. Sigue el buen ejemplo de tus hermanos y acepta la muerte, para que por la misericordia de Dios te vuelva yo a encontrar con ellos. Cuando la madre terminó de hablar, el muchacho dijo a los verdugos: ¿qué esperan?
no voy a obedecer la orden del rey. Yo obedezco los mandamientos de la ley dada a nuestro Padre por medio de Moisés. Y tú, rey, que eres el causante de tanta desgracia para los hebreos, no escaparás de las manos de Dios. Palabra de Dios. Al salmo responderemos: escóndeme, Señor, bajo la sombra de tus alas. Escóndeme, Señor, bajo las sombras de tus alas. Señor, hazme justicia y a mi clamor atiende. Presta oído a mi súplica, pues mis labios no mienten. Escóndeme, Señor, bajo las sombras de tus alas. Mis pies en tus caminos se mantuvieron firmes, no tembló mis pisadas. A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis palabras. Escóndeme, Señor, bajo las sombras de tus alas. Protégeme, Señor, como a las niñas de tus ojos. Bajo la sombra de tus alas escóndeme, pues yo, por serte fiel, contemplaré tu rostro, y al despertarme, espero saciarme de tu vista. Escóndeme, Señor, bajo las sombras de tus alas. Aleluya, aleluya, aleluya. Todos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando ya se acercaba Jesús a Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro, Él les dijo esta parábola. Había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal. Antes de irse mandó llamar a 10 empleados suyos. Les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y les dijo: inviertan este dinero mientras regreso. Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran: no queremos que este sea nuestro rey. Pero fue nombrado rey, y cuando regresó a su país, mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero para saber cuánto había ganado cada uno. Se presentó el primero y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 10 monedas. Él le contestó: muy bien, eres un buen empleado, puesto que has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de 10 ciudades. Se presentó el segundo y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 5 monedas. Y el Señor le respondió: tú serás gobernador de 5 ciudades. Se presentó el tercero y le dijo: Señor, aquí está tu moneda. La he tenido guardada en un pañuelo, pues te tuve miedo porque eres un hombre exigente, que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado. El Señor le contestó: eres un mal empleado, por tu propia boca te condeno. Tú sabías que yo soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he invertido y que cosecho lo que no he sembrado. ¿Por qué? ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que yo, al volver,
lo hubiera recobrado con intereses. Después les dijo a los presentes, quítenle a este la moneda y dénsela al que tiene 10. Le respondieron, Señor, ya tiene 10 monedas. Él les dijo, les aseguro que a todo el que tenga se le dará con abundancia, y al que no tenga, aún lo que tiene se le quitará. Y en cuanto a mis enemigos, que no querían tenerme como rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén al frente de sus discípulos. Palabra del Señor. Hemos escuchado 2 textos largos. El primero es todo una lección de fidelidad, de esperanza y de fe en la vida futura. Fe y esperanza, ¿no? Es lo que está manifestado aquí. El libro de los Macabeos, que son 2, primero y segundo libro de los Macabeos, son unas historias que se desarrollan en esa época de la dominación griega pagana. Y los Macabeos son los hermanos que con su padre se alzan contra ese imperio para defender no solo la independencia de su país, sino su religión, su fe. Con la anuencia y con la complicidad y el oportunismo de muchos judíos, han ido estableciendo templos y altares paganos en todas las ciudades. O sea, si nosotros pensamos que el pueblo hebreo vivió linealmente, fueron perseguidos constantemente, incluso dentro del propio pueblo, los que eran los elegidos, lo que diríamos nosotros hoy con una visión más clara, los pobres de Yahvé, ¿no? Los que forman esa corriente espiritual interna que es el verdadero espíritu del pueblo que Dios escogió y se creó. La historia de estos 7 hermanos nos da un poco de miedo, pero también es muy hermosa. Vemos como la madre, en lugar de decirle disimulen, a mí esto me impacta mucho porque yo viví muchos años en la Cuba castrista comunista y la simulación, claro, de mucha gente que a veces habían sido notables por su fidelidad, creíamos, ¿no?, a la fe católica, por ser gente militante. No eran la mayoría, pero los que fueron quedando, desde el principio muchos se fueron acomodando y disimulando o sacando su verdadero corazón, ¿no? No eran ni tan creyentes, ni tan puros, ni tan católicos, ni tan nada. Fueron oportunistas antes y ahora lo están siendo otra vez. Entonces, esta historia al revés, el oportunismo, disimula, no lleves esa medalla, quítate la medallita. El Sagrado Corazón estaba en la sala, después se va para el cuarto y al final en la cocina o detrás de un escaparate. Y así es cuando no hay libertad, el verdadero pueblo de Dios se reduce a una mínima expresión y todo lo demás se va convirtiendo en disimulo e incluso se convierten hasta en esbirros del nuevo régimen. Miren la Cuba de ahora, la Venezuela de ahora y hasta la Nicaragua de ahora, por citar ejemplos de nuestra cultura y cercanos a todos nosotros, porque estamos reunidos aquí gente de todos esos países por la misma causa, por persecución. Entonces, esta historia de hoy es muy conveniente que todo el mundo la lea y la asimile. La madre consciente en aleccionar al hijo, pero no le invita a que disimule su fe y a que la niegue para salvar el pellejo, sino todo lo contrario. Las cosas en el camino de la fe no son grises, son o blancas o negras, o todo o nada. El que piensa que es gris ya está en el lado oscuro, ya se puso ahí. En el Evangelio hemos escuchado esa
esa parábola, doble parábola, ¿no? El hombre que iba a ser coronado rey y detrás empieza la conspiración. Le da una moneda. Hay muchas evaluaciones según las traducciones y según los evangelistas que nos cuentan la historia, pero en los sinópticos en todos está lo mismo, con distintas figuras, es la misma parábola, ¿no? Las minas, o los talentos, o los denarios, o lo que sea. Dice que son 10, pero llega hasta el número 3 el examen. Se supone que los demás no se sabe. Es una parábola, en definitiva. Puede haber ocurrido, pero Jesús no nos está contando una historia. Sí nos está contando su historia en la parábola. ¿Y por qué le dan la moneda valiosa al que tenía más? Hay una parábola dentro de la parábola. Jesús nos está diciendo que cada uno ha recibido un don grande, o muchos, y lo hemos recibido de acuerdo a nuestra capacidad. Por eso en otras parábolas uno recibe 5, el otro 2 y el otro 1, o así. Aquí todos reciben lo mismo, cada uno produce según su capacidad. Uno produce 10, el otro produce 5 y el otro nada. ¿Por qué no produjo nada? No porque no tenía capacidad, sino porque tuvo miedo. El miedo no es criterio. Lo escondió, te temí, porque tú eres muy exigente. No, o sea, Dios nos está diciendo en Cristo que esa concepción con que miramos a Dios muchas veces, como Dios es exigente, me voy a esconder. Me voy a quedar quietecito, ni respiro, para que cuando llegue el día del juicio, por lo menos me encuentre originalmente puro. Pero ese no es el criterio de Dios. Dios quiere que nos arriesguemos, comprende nuestras equivocaciones, pero no acepta nuestra negación, que es el pecado de omisión en este caso. El no querer participar. Él nos ha invitado, en otros casos es a trabajar en la viña. Hay muchas parábolas que se parecen y que al final tienen el mismo mensaje, unos más estrechos, otros más amplios, pero es el mismo. Nos invita el Señor a producir con los dones que nos ha dado. Y solo quiere que nos esforcemos. Si solo le puedo dar una moneda igual o la mitad, Él sabe que eso es lo que pude lograr, pero sabe que me esforcé. Y esforzarse no es solamente y no es principalmente en el plano productivo, material, en esta vida, organizativo, etc. Es en el plano interior, que es el que produce todo lo demás, de la conversión, de dejarnos modelar a la imagen de Cristo, pero para eso hay que entrar en la batalla, como los macabeos, que creían en la vida eterna. En los libros de los macabeos es una profesión de fe en la vida futura y en la creencia de que Dios premia al que es fiel y castiga al que es infiel e indigno de ese reino. No desaparecemos, como dijo desgraciadamente y muy equivocadamente en una pregunta que le hicieron una vez al Papa. No, los que no eso desaparecen. O sea que puedo ser malo en esta vida y aunque no tenga la vida eterna, por lo menos no voy a tener castigo, ¿no? Bueno, hay mucha gente que no piensa así, piensa parecido, y por eso tenemos el mundo que tenemos. Nadie desaparece. Para Dios nada desaparece. Todo permanece, o en el bien o en el mal. Jesucristo no es Jesucristo, es el rey de la parábola, pero cuando Jesús termina no dice más nada y se pone en camino hacia Jerusalén. Recordemos que estamos en la dinámica de la segunda parte del Evangelio de San Lucas, que es la subida a Jerusalén. Jesús se encamina a Jerusalén, decide ir a Jerusalén y pasan cantidad de cosas, ¿no? Que a veces decimos, bueno, pero se fue del tema. No, es como
una envoltura que le da un color único y definitivo a la vida y a la acción de Jesús a partir de ese momento en el camino hacia Jerusalén, que va a culminar con su pasión, muerte y resurrección. Recordemos que la dinámica del relato de San Lucas y que continúa en los Hechos de los Apóstoles es de Galilea, la misión de Jesús, de la iglesia como testigo de ese camino, invitación a participar en la obra a los que no querían que fuera rey, mátenlos en mi presencia. O sea, los que no sirven para el reino no van a caminar más con Jesús. Jesús no pierde el tiempo inútilmente, ¿no? Parece que lo perdió con Judas. Bueno, no lo perdió. Nos dejó un ejemplo. Que él supiera no significa que Judas estaba destinado a. Estaba previsto porque iba a ocurrir y ese era el camino por el que iba a entregarse por nosotros el siervo. Pero Judas hubiera podido escoger otra acción. Y hubiera ocurrido la muerte de Jesús, sí, pero no hubiese sido Judas el que hubiera propiciado el apresamiento y el desatarse los planes de los malvados. Oremos. Alabemos a Dios por el don de Santa Isabel de Hungría, que fue instrumento de paz y de amor en la Iglesia. Digamos, bendito seas, Señor, por el ejemplo de los santos. Bendito seas, Señor, por el ejemplo de los santos. Por tus testigos, que donde había odio pusieron amor, incluso derramando su sangre. Bendito seas, Señor, por el ejemplo de tus santos. Por tus amigos que respondieron a la ofensa con el perdón y así mostraron tu misericordia. Bendito seas, Señor, por el ejemplo de tus santos. Por los santos que ejercieron la caridad con los más pobres y vieron en ellos el rostro de tu Hijo. Bendito seas, Señor, por el ejemplo de los santos. Por los hombres y mujeres que donde dominaba la tiniebla del pecado, llevaron la luz del Evangelio. Bendito seas, Señor, por el ejemplo de los santos. Por tus elegidos que acogieron a los atribulados, consolaron a los tristes y expandieron tu reino. Bendito seas, Señor, con el ejemplo de tus santos. Por nosotros, que al hacer memoria de los santos, recordamos la vocación que hemos recibido con el bautismo. Bendito sea, Señor, por el ejemplo de los santos.
Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y conceda que celebramos las maravillas del inmenso amor de tu Hijo, reafirmarnos a ejemplo de Santa Isabel de Hungría, en el amor a ti y al prójimo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por él que tu verbo hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que este hombre, por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y con todos los santos proclamamos tu gloria, diciendo a una sola voz: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Que comemos este pan, cada vez que bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas tú, hasta que vuelvas, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida
y el cáliz. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Luis Gonzaga, y los difuntos de la familia Queiroz Duque, y a todos nuestros hermanos difuntos que encomendamos durante todo este mes. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.